Le invito, hermanos, que busque en el libro de Mateo, en su capítulo 3 y versículo 2. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo, capítulo 3 y versículo 2. Vamos a leer un versículo nada más de la palabra del Señor en esta hora. Y como está escrito, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de esta manera: y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sientes, hermano? Solamente eso vamos a leer esta noche y luego leeremos otros versículos más que puedan llevar según el trayecto del mensaje. ¿Con qué reino se identifica usted? Gloria al Señor. Amados hermanos, a la luz de la palabra del Señor podemos considerar y darnos cuenta lo importante que es saber de qué reino somos nosotros. Porque hay dos tipos de reinos que son espirituales, pudiéramos hablar de más, pero el reino de Dios y el reino terrenal, que ese usted ya sabe a quién le pertenece. Gloria al Señor. El reino de Satanás o reino terrenal, la manera de vivir, hermanos, la manera de conducirnos, las cosas que practicamos, nos ubican al desnudo en el reino en que cada uno de nosotros vivimos. Gloria al Señor. Cada reino tiene su rey. Cada súbdito se debe a su rey y practica sumisamente las tradiciones de su reino. Gloria al Señor. Amados hermanos, tenemos acá la palabra leída por un profeta llamado Juan, el cual estaba preparando el camino para el reino de Dios en la tierra. Mientras este reino iba a absorber súbditos nuevos que pudieran practicar la verdadera santidad para estar juntamente con Dios. Y ese es el reino de la luz. El reino de la luz. Está el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas, si pudiéramos hablar un poco acerca de eso, que también abarca el reino terrenal. El reino terrenal, hermanos, está bajo el dominio de Satanás. Satanás, hermanos, ha minado en su mayoría a los gobiernos, a las grandes masas, a la inteligencia de este mundo. La ha dominado Satanás con su reinado terrenal. Y muchos han sido absorbidos hacia el mundo de las tinieblas, las cuales gobierna Satanás. La palabra de Dios dice en el libro de Juan que muchos no vienen a la luz para que sus obras que están en las tinieblas no sean manifestadas en la luz. Es muy necesario, hermano mío, entender que este reino, que es el reino terrenal, este reino está lleno de violencia, está lleno de horror, de guerras, muertes, hambres, está lleno de toda clase de odios, de envidias, de egoísmo. Todo está bajo su dominio. Todo lo que es televisión, radio, internet, redes sociales, todo está bajo el dominio de este rey. Todo aquel que se hace súbdito de él deja de ser también súbdito del reino de las luces. Al reino de las luces
es por el cual el Señor vino a morir en la cruz del Calvario para comprarnos a nosotros y podernos llevar a un lugar donde vivamos eternamente. Hay eternidad siempre, tanto con Cristo como también en aquel lugar de tormento, porque aún ahí están desde el primer hombre que fue a ese lugar, la primera mujer, ahí están en ese lugar todavía eternamente. Y el infierno está absorbiendo a muchos que están yendo, que están viviendo equivocadamente, que creen vivir en el reino de las luces, pero están practicando las obras de las tinieblas. Y esto, hermano, nos hace a nosotros que nos identifiquemos de qué reino estamos nosotros, a qué lado o de qué manera estamos viviendo nuestra vida, porque no podemos engañar a Dios. Porque el Señor, hermanos, tiene un reinado de amor, un reinado, hermanos, de santidad. Él llamó al pueblo de Israel y le dijo: sed santo porque yo soy santo. La vida que le agrada al Señor es la vida que se vive en santidad. Cada quien se puede identificar en el reino que está viviendo, como le dije al principio, con qué reino se identifica. Gloria al Señor. La música, la moda, los divorcios, fornicaciones, adulterios, lesbianismo, aumento de sodomismo, homosexuales y todas sus ramas. Todo esto conduce a la perdición del ser humano. No puede ver hacia arriba, no puede ver al reino de Dios. Solo puede ver al reino terrenal que conduce a esconderse en las tinieblas. Amados hermanos, el Señor Jesucristo mostró su reino cuando Él vino a esta tierra. El Señor Jesucristo, y cuando era interrogado el Señor Jesús, era interrogado por Pilato. El Señor le relata que Él vino para ser rey y nació para ser rey. En el libro de Juan, en su capítulo 18 y versículo 36 dice: respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús nuevamente: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor Jesucristo dijo en cierta oportunidad: la verdad os hará libres. La gente sigue siendo esclava de la mentira y del pecado, y todavía no tiene libertad para poder ser libre y ser del Rey, que es este Rey Jesucristo, sino que viven oprimidos, viviendo una vida que les ata al reino terrenal. Y ese reino terrenal, amados hermanos, destruirá en un día. Destruirá porque su gobierno, su rey, se llama Satanás. Las obras de vuestro padre el diablo hacéis vosotros, le dijo el Señor a aquellos religiosos de aquellos tiempos, los fariseos, saduceos, los herodianos, todos aquellos que trabajaban en lo que era la asamblea del pueblo de Israel, que dictaban leyes, podían estudiar los libros del Pentateuco y más leyes, pero todo ellos no practicaban nada. ¿Cuántos maestros de hoy en día viven de esta manera? Viven queriendo habitar en el reino de Jesús, en el reino de la luz, pero viven en el reino de las tinieblas, hundidos en el adulterio,
hundidos en la fornicación, pero piensan engañar a Dios, pero Dios no puede ser burlado. ¿Por qué no puede ser burlado Él? Porque Él no comparte su gloria con ninguno, menos con su adversario, el que le ha quitado a miles y miles de creyentes, que antes eran creyentes fogosos, ahora son creyentes apagados, porque viven una vida metida en el reino terrenal, ya preparando, hermanos, todo lo que está preparando este reino de las tinieblas para estos 3 meses restantes del año. Está haciendo preparaciones y muchos creyentes participarán de las tradiciones del reino terrenal, del reino del enemigo, del reino de Satanás, dando a entender que el reino de las luces todavía no ha nacido en el corazón todavía. A veces, hermanos, yo me quedo pensando en algunos que tienen tantos años de servir en la obra del Señor, pero todavía viven en aquellas tradiciones que antes fueron. El Señor encaró a los fariseos y les dijo: ustedes habéis olvidado la honra a vuestro padre y madre por las tradiciones. Las tradiciones, hermanos, no son importantes en el reino de las luces. En el reino del Señor, el reino, el cual es de Jesucristo, lo importante es apartarse del pecado y vivir en santidad. No pueden ver hacia arriba. Amado hermano, Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no consiste en comida, no consiste en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo terrenal estorba en lo espiritual. No consiste en bebida, porque muchos hermanos, por lo que nos preocupamos en este reino terrenal, es por andar bien comidos, bien satisfechos, andar caminando, hermanos, con fuerzas. El Señor, cuando salió del río Jordán, después de su bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto. Y dice que ahí Él estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Nosotros, hermanos, no podemos entrar al reino del Señor de esta manera cuando no tenemos ni disposición, hermanos, para poder guardar un día al mes. No es que los esté acusando, pero es necesario, hermanos, dejar eso que nos estorba en la vida espiritual y demostrarle a ese Rey que somos dignos de entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Hay muchos hermanos que creen que en el reino de Dios va a encontrar riquezas. El reino de Dios no consiste en eso. No consiste en que viva usted holgado, en que usted tenga todo en esta tierra y se pueda olvidar de las cosas espirituales. Debe de ser rico en las cosas espirituales. Consiste, dice, en justicia. Primeramente, la justicia. ¿Cómo somos justificados? Por medio de la fe. Usted tiene fe, comienza a ser justificado. También consiste en paz. La paz es muy importante en todo ser humano, en todos los creyentes. Es importante que tenga paz usted mismo en su corazón. Pero muchas veces esa paz, hermano, brilla por su ausencia en nuestras vidas. Nosotros no tenemos paz porque vivimos preocupados por la comida y por la bebida. ¿Qué habéis de comer? Si al final, hermanos, la comida y la bebida traerá consigo enfermedades. El comer demasiado trae enfermedades, hermanos, y a veces incurables. El Señor dijo: no os preocupéis, miren los pajarillos. No se preocupen, miren los lirios. No se preocupen.
¿Quién alimenta las aves? Las alimenta el Señor. Mire, usted tiene un par de gallinas en su casa encerradas, por mucha comida que les dé, pero si usted mata una palomita, mire, gorditas, que andan fuera volando, gorditas, y a veces las gallinas de nosotros, si no utiliza el mejor concentrado, no le engorda. Pero el Señor, hermano, se encarga de darle comida a los pajarillos. Amados hermanos, hay muchos que aman más lo terrenal que el reino de Dios. Ejemplo tenemos, hermanos, los saduceos. Juan los llamó generación de víboras, así lo llamó Juan. Y les dijo: ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira de Dios? ¿A dónde se va a escapar, hermanos? ¿A dónde nos escaparemos? Por más que nos escondamos, si te fueres debajo de la peña, ahí te mira el Señor. Si te fueres debajo de un plafón, ahí te mira el Señor. Te subieres a un avión, ahí te mira el Señor. Te vas a la luna, ya te mira el Señor. No podemos escaparnos. ¿Cómo vamos a engañar a Dios? Y decirle: Señor, yo soy de los súbditos tuyos. Yo soy tu siervo y tú eres mi rey. No puede ser siervo del Señor siendo siervo aún del reino de Satanás, amados hermanos. Debemos de entender que la vida, nosotros debemos de buscar la manera de la vida espiritual que nos llene a nosotros de aquel gozo, hermanos, que habla la palabra, de esa paz. Muchos no aman el reino de Dios, sino que aman el reino terrenal. Aquí estaba el ejemplo de estos saduceos. Eran hombres que eran muy estudiados en la palabra del Señor en esos tiempos, pero Juan le llamó generación de víboras. ¿Por qué le llamó así Juan? Siendo unos siervos que enseñaban, predicaban, enseñaban al pueblo a apartarse del pecado. Le llamó así porque su corazón no era recto delante de Dios. Ellos estaban haciendo las cosas, estaban haciendo cosas que no debían de hacer y estaban pecando. Su corazón estaba lleno de pecado delante de Dios, y Juan conoció lo que ellos eran. Mucha gente se acomoda, hermanos, hoy en día en la religión. Mucha gente se acomoda en la religión. Y a pesar que seamos evangélicos, hay muchos todavía que somos religiosos. Nos acercamos a la liturgia, como decimos, pero es muy necesario, hermanos, que entremos, nos salgamos del reino y nos identifiquemos con el reino de la luz, que es el reino del Señor. Jesús rechazó la oferta, hermanos, de Satanás. ¿Qué le ofreció Satanás? Todos los reinos de la tierra. Imagínense, con una oferta de esta nosotros, tal vez no fuera los reinos de la tierra, con solamente un puesto que nos dieran el alcalde para andar juntamente con él. Le aseguro que quizá el hermano Dimas ya no vendría a tocar el piano porque andaría con el alcalde. Un puestecito poquito. ¿Cómo nos iría a nosotros, hermanos? Es muy necesario, hermanos, entender estas cosas. ¿De qué reino somos? Si somos del reino del Señor o del reino del enemigo. Él dice que solamente necesitaba que le adoraran. Si postrado me adorares, entonces yo te doy todos los reinos, porque a mí me han sido entregados. Nosotros, hermanos, quizás pensaríamos mucho, pero ¿por qué lo pensaríamos? Porque muchos de nosotros, hermanos, si nos identificamos, vendemos por un poquito la primogenitura. Muchas veces la vendemos por un poquito. Se oye gente mayor como que fueran jovencitos.
gente mayor, casada, como que fueran jovencitos, buscando novia, buscando novio. Amados hermanos, ¿cómo nos podemos identificar en el reino de Dios de esta manera? ¿Cómo podemos engañar a Dios? No lo podemos engañar. ¿Cómo podemos venir aquí postrado delante de Dios y decirle, Señor, te amo, si nuestro corazón está contaminado? Es necesario, hermano, volcarnos completamente al reino de Dios. La palabra del Señor dice en la primera carta de los Corintios, en su capítulo 4, versículo 20, dice de esta manera: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Así que esta palabra nos deja al descubierto de que no es la apariencia. Muchos podemos cubrir apariencia, hermanos, dentro del Evangelio, pero yo le digo en este momento, en el nombre del Señor, dejemos las apariencias y busquemos verdaderamente el rostro del Señor. Cristo pronto viene. Mira usted cómo está el reino de Satanás en sus revueltas, haciendo tantas cosas. Si aquí, hermanos, por poquito y aprueban leyes donde ya el homosexualismo sería algo común en nosotros, y ya no tendríamos nosotros, hermanos, quizás la libertad que tenemos para predicar en libertad de culto, por un poquito, porque el enemigo está haciendo todo lo posible por trancar la predicación del Evangelio. No consiste en palabras, porque yo puedo decirse mucho, pero muchas veces con el poquito que le puedo decir de esta palabra, amados hermanos, dice la Escritura que en aquel día esta palabra le va a juzgar. Y le busque como le busque, esta palabra le va a juzgar. Nos va a juzgar en aquel día. Por eso es muy necesario buscar el reino de Dios primeramente. Y luego las demás cosas serán añadidas, amados hermanos. ¿De quiénes es el reino de Dios? El reino de Dios dice que es de los niños, es de los pobres, es de los pobres en espíritu, es de los que padecen persecución, es de los mansos y los humildes. Así lo dice allá en Mateo capítulo 5. De ellos es el reino de Dios. Nos ubicamos, hermanos, en esta área de los niños, en los pobres de espíritu, en los que padecen persecución, en los mansos y humildes. ¿Quiénes lo arrebatan? Los valientes y los violentos, pero no violentos que van a buscar pleito con alguien, sino violentos consigo mismo, para atacar y reprender las obras que son de la carne, que quieren destruir nuestra vida. Amados hermanos, es muy necesario que nosotros aprendamos que en el reino de Dios no es, hermanos, de apariencia, y no consiste en palabras, sino en el poder de Dios. ¿Cómo se identifican los hijos del reino de Dios? ¿Cómo se identifican los hijos del reino de Dios? Puede decir, hay mucha gente que llama quizás como anticuado la manera de proceder de algunos que sirven y quieren apartarse para el Señor. Y a veces, como yo le decía una vez platicando con mi familia, llegará el día en que quizás nosotros haremos el ridículo con nuestra manera de vestirnos y de andar. Seremos los ridículos y todo se hará una moda en la nueva era del reino de los creyentes. Pero, amados hermanos, dice la Biblia que Juan tenía su propia moda.
Juan, si usted lee la primera porción que leímos ahí después del versículo, dice que se vestía de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía miel silvestre. Eso era en Juan. Y langostas. Vestía humildemente, comía lo mismo siempre. Los cristianos, hermanos, tenemos una moda en la Biblia. Y esta la encontramos en primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 3, que dice que se debe de vestir con pudor y modestia. Habla de atavíos que no sea lo externo, sino ni de peinados ostentosos, ni adornos de oro. Ahí está, 1 Pedro 3:3, ni de vestidos lujosos, sino que lo que está pidiendo el apóstol Pedro es el ornato de adentro, que es lo más importante. Y a veces, hermanos, queremos nosotros pulir nuestro cuerpo, que se vea lo más bello posible. Pues ya el Señor ya nos hizo hermosos. Pero el Señor quiere que podamos vestir lo interno de nosotros. Dice que lo interno del corazón, lo incorruptible, el espíritu afable, apacible, es estimado delante de Dios. Pero nuestro espíritu, cuando oímos algo, hermanos, que nos va a dañar, que nos va a decir, por ejemplo, quizás muchos se estén enojando conmigo en este momento por esta palabra, pero aquí está escrito, hermanos, no podemos evadir esto. Y esta palabra no la podemos evadir. Y es necesario, hermanos, que nosotros arreglemos nuestros pasos y caminemos hacia el blanco que es Cristo. Y no veamos, hermanos, ni a diestra ni a siniestra, porque Cristo está a las puertas, hermanos. Y Él viene por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, una iglesia que esté vestida de santidad. ¿Cómo la compara el Señor? La compara como una novia vestida de blanco. Así compara la iglesia del Señor. Pero muchas veces nosotros, hermanos, tratamos de cambiar estas cosas. No se pueden cambiar, hermanos. La palabra no se puede, a menos que hagamos otros versículos y se los añadamos a la palabra, pero ya entraríamos en las plagas postreras. Gloria al Señor. Esa es la moda de los creyentes, con pudor y modestia. Gloria al Señor. Y que su corazón esté vestido de espíritu afable, apacible. Gloria al Señor. Primera de Corintios 6, versículos 9 al 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? Lo vamos a leer mejor, hermanos. Leemos Primera de Corintios 6, 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, el apóstol Pablo sabía lo que le decía a los que estaban en Corinto. Y quizás nos deje a nosotros pensando, como le dije, ¿con qué reino se identifica usted? ¿Con el reino de la luz o con el reino de las tinieblas? En el reino de las tinieblas, el gobierno se llama, el rey se llama Satanás.
Cada súbdito se debe a su rey. Y lo que practica, eso lo hace ver que es siervo de tal rey. Amados hermanos, no podemos equivocarnos en nuestra vida, porque la muerte, hermanos, llegará en cualquier momento. Decía mi hermano Carlos el domingo acerca de que la muerte no avisa. Puede ser, mientras él hablaba eso, uno de los grandes de la música partía a la presencia del Señor. Y ¿sabe qué? Nosotros podemos decir, estoy bien delante de Dios, pero puede ser que la muerte le sorprenda. Amados hermanos, y por eso debemos de identificarnos con los hijos del reino. Gloria a Dios. Amados hermanos, jóvenes y adultos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego las otras cosas serán añadidas. Y como advertencia final, identifiquémonos con el Rey de Reyes, llamado Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, hermanos.